Ya, empezamos entonces con la clase de matemáticas que es área y perímetro del trapecio. ¿Sí se acuerdan de esta figurita de aquí? Sí, Liz. Ya, vamos a estudiar entonces esta figurita, la vamos a recordar, ¿ya? Nos dice trapecio. ¿Qué es un trapecio? Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos llamados base mayor y base menor. ¿Cuáles son estos dos lados paralelos? Este con el de acá arriba. Base menor, base mayor y altura. Y aquí tenemos también dos lados que no son paralelos. ¿Sí? Tienen sí la misma inclinación, pero no son paralelos. Solamente las bases son paralelas. Tenemos la clasificación de los trapecios. ¿Sí? Según obviamente la forma, tenemos el trapecio rectángulo, el isósceles y el escaleno. ¿Qué nos dice el rectángulo? El rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto. Miren ese trapecio de aquí, ¿sí? Este trapecio tiene obviamente sus dos bases que son paralelas, ¿sí? Un lado que está inclinado y este lado de aquí que forma un ángulo recto. ¿En dónde? Aquí con este y arriba también. Aquí forman 90 grados. Ya, por eso se llama trapecio rectángulo, obviamente porque forma ángulos de 90 grados. El trapecio isósceles, en cambio, nos dice que tiene dos lados no paralelos iguales. Miren ese trapecio isósceles. Este obviamente tiene sus dos bases que son paralelas, no que miden lo mismo, ¿ya? Una mide más y la otra mide un poquito menos. Y nos dice que el isósceles se caracteriza porque estos dos laditos de aquí, los dos lados no paralelos, miden lo mismo. ¿Ya? Solo estos dos laditos de aquí miden lo mismo. Y tenemos el trapecio escaleno, el que nos dice que ningún lado de todo este trapecio va a medir igual que otro, ni tampoco tiene ángulos rectos. ¿Sí? Si nosotros cogemos una regla y le medimos aquí, va a tener una medida, otra medida, otra medida y otra medida. ¿Ya? El de acá también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Si medimos con una regla, miden diferentes, pero ¿cuál es la diferencia? De que este de aquí tiene un ángulo recto. Este de acá no tiene ángulos rectos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el perímetro y el área? El perímetro es igual a la suma de sus bases y también la suma de sus lados no paralelos. Sumar todos los lados más claros, sí, del trapecio, ahí encontramos el perímetro. ¿Y cómo encontramos su área? Es decir, todo lo que está dentro. Encontramos sumando la base mayor más la base menor, dividimos para 2 y también multiplicamos por su altura. En la parte de acá arriba sí tenemos un trapecio que nos indica su altura. ¿Ya? Su altura. Verán, la altura tiene que estar medida, ¿sí? Por ejemplo, no de aquí a aquí, sino ya de una base a la otra. Miren, aquí pues, puedo medir altura, aquí, aquí, solo donde van las bases. No puedo medir, por ejemplo, voy a decir, voy a medir la altura de aquí a aquí, no, ¿ya? Si yo mido aquí o acá, va a medir lo mismo que esta línea de aquí, la altura del trapecio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Liz. Ya, como pueden observar, no tenemos muchas fórmulas aquí, entonces se nos va a hacer un poco más fácil. Problemas propuestos. Nos dice, halla el área y el perímetro del siguiente trapecio y determina si es un trapecio rectángulo, isósceles o escaleno. ¿Ya? Entonces aquí nos dan un trapecio. Entonces este trapecio mide 4, 5, 10 y aquí no sabemos cuánto mide y aquí sabemos que mide 4. ¿Ya?
Entonces vamos primero a encontrar su área. El área es igual, como si tenemos todos los datos, aquí tenemos la altura que mide 4. Tenemos los datos que nos dice base mayor más la base menor por altura sobre 2. Si tenemos todos los datos, entonces reemplazamos. ¿Cuánto mide la base mayor? La base mayor mide 10 más la base menor que mide 4 por la altura. La altura también mide 4 y todo esto sobre 2. Sumamos, primero hacemos los paréntesis. 10 más 4, 14 y 14 por 4 dividido para 2. Multiplicamos 14 por 4 y dividimos para 2, que nos da 28 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya encontramos el área. Ahora, para encontrar el perímetro, sabemos que tenemos que sumar todos sus lados. Ahora, ¿cómo nos vamos a guiar si es un triángulo rectángulo, isósceles o escaleno para saber este ladito de aquí? Entonces yo me fijo en la forma de este trapecio, ¿ya? Como pueden observar, será que tiene un lado, vamos a descartar si es rectángulo. ¿Será que aquí tiene algún lado que forme un triángulo rectángulo? Un ángulo rectángulo como es este caso. ¿Será ese caso de arriba o no? Como el de aquí. ¿Será la forma de este trapecio así? El primero, Elisa. Verán que viene así el trapecio. Así. Esa línea verdecita de aquí solo es para indicarme la altura. Todo lo que está de rojo. Ya, les pregunto, ¿tendrá esta forma de aquí? No, la segunda, Elisa. La segunda, ¿no es cierto? Porque la tercera tampoco es. Es la segunda, entonces estamos hablando de un trapecio isósceles. El que nos dice que sus dos lados no paralelos son iguales. Es decir, este lado de aquí con el de acá miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, si me dice que es un trapecio isósceles, quiere decir que este lado mide 5 y este lado de acá, ¿cuánto también mide? 5. 5. Entonces vamos a encontrar su perímetro. Su perímetro es igual a sumar la base mayor más la base menor y más sus lados. Y esto es igual. La base mayor 10 más 4 más 5 y más 5 de acá. Que nos da un total de 24 centímetros. Como sus dos lados no paralelos son iguales, entonces es un trapecio isósceles. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Ya, vamos con un ejercicio. Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio isósceles. Ya nos dice que este trapecio es isósceles. Ya es el mismo de acá arriba si no me equivoco, pero bueno, ya está con otros datos. Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio isósceles. Para determinar el área debemos conocer la altura, la cual debemos encontrarla utilizando el teorema de Pitágoras teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Ya qué quiero indicar con esto? Verán, este es el trapecio original que me da el ejercicio, que de aquí encuentre su área. Ustedes saben que el área es igual a la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. ¿Qué pasa para encontrar el área? Solo conozco la base mayor y la base menor. No conozco su altura. Entonces, ¿cómo encuentro la altura? ¿Cómo encuentro esa altura de aquí? La encuentro con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que es igual a c al cuadrado, que viene a ser la hipotenusa. Bueno, lo voy a explicar aquí ya. Miren, yo lo pasé a este de aquí a acá. Es el mismo, pero ¿qué hice? Miren, aquí hay 10 centímetros total, ¿no es cierto? 10. Si yo cojo una lineecita, ¿ya? Y la trazo de aquí acá abajo, ¿ya? Aquí hay 4. ¿Cuánto va a medir de aquí a aquí? 4. 4 también, ¿no es cierto? 4.
pero de aquí a acá hay 10, 4. Entonces aquí me queda un lado y acá otro lado. Es decir, tendría 6 para completar los 10. Entonces quiere decir que va a ir mitad aquí y mitad acá del 6. Entonces aquí puse 3 más 4 y más 3. Entonces tengo 3 más 4, 7 y 7 más 3, 10. ¿Ya? Entonces de aquí a acá hay 10, como está este ejercicio de aquí. ¿Para qué lo hice esto? Para poder determinar el valor de la altura. Ahora sí, aquí voy a encontrar la altura, es el mismo de acá, solo que aquí necesito este 3. Miren, olvidémonos un ratito de esto de acá y ubiquémonos en este triángulo de aquí. Si ven un triángulo que se formó aquí, ¿por qué les digo ubiquémonos en ese triángulo? Para yo poder determinar la altura, necesito saber cuánto mide esto. Ya, la clase anterior ya creo que hablamos de triángulos, o la anterior. Miren, el lado más largo se llama hipotenusa. Y aquí tengo un cateto que es 3 y otro cateto que es h. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, es decir, el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Acuérdense siempre, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo, obviamente de un triángulo rectángulo. Y lo que hice fue reemplazar aquí. La hipotenusa, entonces, ¿cuánto mide? La hipotenusa mide, en este caso, 5. 5 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es 1, que es h. Entonces le dejé h al cuadrado porque no sé cuánto vale, más el otro cateto al cuadrado que vale 3. Y fui resolviendo. 5 al cuadrado, 25. Aquí ya lo pasé para acá. 3 al cuadrado, 9. Como está sumando, pasa restando. Menos 9 es igual a h al cuadrado. 25 menos 9 que me da 16. Como está aquí al cuadrado una potencia, pasa como una raíz. Raíz cuadrada de 16 que nos da 4. Ya se me ha corrido para acá. ¿Ya? Entonces ahí tengo que 4 es igual a la altura. Esta de aquí mide 4. Esta h de aquí mide 4. Ya, como ya conozco la altura, ahora sí la reemplazo. Entonces digo, la base mayor 10 más la base menor que mide 4 por la altura, por h. H mide 4 sobre 2. Y vamos resolviendo. 10 más 4, 14. 14 por 4 dividido para 2 que nos da 28 centímetros al cuadrado. Y el perímetro, igual como lo hicimos arriba, sumar todos sus lados. Como ya me dijo el ejercicio que era un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces yo ya sé que este lado mide lo mismo que el de acá y aplicamos la fórmula, reemplazando en la base mayor que vale 10, más la base menor que vale 4 y cada lado que mide 5. Y sumando todo esto, 10 más 4, 14, 14 más 5, 19 y más 5 que nos da 24. Entonces el perímetro de todo este trapecio nos da 24 centímetros. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No le hice esta. No. Ya. Y vamos por el último ejemplo, que ahora sí tenemos otro trapecio, pero ya no es isósceles, sino es un trapecio. ¿Cómo se llamaba este? Un trapecio. ¿Qué trapecio era este? Un trapecio. Escaleno. No. El que tiene un ángulo recto. Un trapecio. Rectángulo. Rectángulo. ¿Ya? El que tiene dos lados iguales es el isósceles. Obviamente los no paralelos. Y el que tiene todos sus lados que son diferentes es el escaleno. Ya. Halla el perímetro y el área de la siguiente figura. Ya, nuevamente les hice para ir reforzando con el teorema de Pitágoras. Miren, aquí nos da la base mayor que mide 8. Perdón, sí, estoy bien. La base menor que mide 8.
La base menor no nos da, solo nos da de esta línea verde para acá, que nos dice que vale 2. ¿Ya? Y este ladito de aquí, la altura, que mide 6, ¿verdad? La altura. Entonces la base menor mide 8, este ladito de aquí mide 2 y aquí mide 6. Les pregunto ahí, ¿yo podré determinar la base mayor solo con los datos que están ahí o no? Sí, Liz. ¿Ya? ¿Cómo la encuentro? Al medio va a tener la misma medida de 6 y al último 2. Ya, ¿ves? Este 6 es de la altura. Ah, ya. Ya, entonces de aquí para acá hay 2. Pero mire Y arriba, ahí ¿para acá 8 cuánto hay? centímetros, la misma menor. Ya, 8. 8. Entonces, ¿cuánto me diría total la base mayor? 10. 10. 10, ¿no es cierto? Ya no hay necesidad de ponernos a buscar porque ya vimos aquí que si de acá hay 8 y de aquí acá hay 2, pues de aquí acá hay 10. Entonces ya tenemos que nuestra base menor mide 10. ¿Ya? Entonces aplicamos la fórmula. Área es igual a base mayor más la base menor por la altura, todo esto sobre 2. Reemplazamos en la fórmula. Entonces la base mayor mide 10 más la base menor que mide 8 por la altura. La altura mide 6. ¿Ya? Esa es la altura. La altura mide 6 sobre 2. 10 más 8, 10 más 8, 18. ¿Sí? Y 18 por 6. Yo lo hice directo, ¿ya? 18 por 6. Y luego todo eso dividí para 2 que nos dio 54 centímetros al cuadrado. Ya, en el área no hubo mayor problema, ¿no es cierto? Para encontrar el área. También me pide el perímetro. Entonces, en el perímetro, ustedes saben que tenemos que sumar todos los lados. Entonces, yo conozco este lado de aquí, la base mayor, conozco ya la base menor. Este ladito de aquí, ¿cuánto valdrá? ¿Quién me dice cuánto vale este ladito de aquí? 6. 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo la altura. La altura mide 6, ¿sí? Como de aquí a acá hay 6, entonces obviamente como es paralela, de aquí también acá hay 6. Pero ¿qué pasa? No conozco este ladito de aquí. Por lo tanto, no puedo determinar el perímetro, porque no conozco este lado. Ya. Nuevamente, entonces, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Hago de cuenta que este es está solito, un triángulo rectángulo, porque aquí tiene un ángulo recto. Este de aquí mide 6 y este ladito de aquí mide 2. Y yo no conozco ahora la hipotenusa, que es el lado más largo. Según el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Como justo estoy buscando la hipotenusa, la dejo ahí. Bueno, la estamos reemplazando como c cuadrado es igual. Ahora sí, un cateto al cuadrado, 6 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es el 2, 2 al cuadrado. C al cuadrado es igual, 6 al cuadrado 36, más 2 al cuadrado, que nos da 4. C es igual, como ese está como potencia, pasa como raíz y sumamos 36 más 4 que nos da 40. Raíz cuadrada de 40 que nos da 6,32 centímetros. Entonces, este ladito de aquí mide 6,32. Ahora, como ya conocemos este ladito que nos faltaba, sumamos. Hipotenusa mayor que vale 10 más, perdón, el lado base mayor que mide 10 más la base menor que mide 8 más un lado que mide 6 y más este lado de acá que mide 6,32. Al sumar todo esto nos da 30,32 centímetros. ¿Ya? Hasta ahí con relación a los ejercicios de los trapecios. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Liz. Ya, vamos a ver los ejercicios para la casa, los que ustedes tienen que hacer.
La primera pregunta, ¿qué es un trapecio? Se pueden guiar ustedes aquí o ustedes pueden consultar o argumentarle un poquito más, ¿ya? Ya depende de ustedes. Mediante un organizador gráfico indica la clasificación de los trapecios. Pueden hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Bueno, tantas maneras que pueden ustedes representar la clasificación de los trapecios. Solo tienen que hacer esos tres, solo que eso lo van a hacer en un organizador gráfico, ¿ya? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera que nos dice, calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio. Determina si es trapecio rectángulo, isósceles o escaleno. A ver, déjenme ver algo. Ya.